Les cuento esto desde un rincón de mi privada. Eh, eh, es la continuación de una charla que dimos Oscar de Pablo y yo, ambos de la Brigada para la Libertad, sobre lo que llamamos conquista o invención. Nos referimos a la conquista o invención no solo de México, sino de América. Eh, Les pido que revisen ese video que pueden encontrar en la página de la brigada para, para evitar repeticiones. Decimos, bueno, ya saben, lo llamaron, han llamado a ese suceso de varias maneras, todas, eh, bueno, absurdo lo de descubrimiento, eh, absurdo lo de encuentro, como nos hicieron vender durante el 5 centenario del viaje de Colón. Y en cuanto a conquista, mm, mm, tampoco corresponde de todo el nombre, creo, o la vecina. Porque normalmente una conquista se hace eh, para obtener, para apropiarse de de lo que se conquista, de lo que se ocupa. Y obviamente hay destrozos, ¿no? Las batallas producen destrozos, pero el, el objetivo fundamental es tomar todo lo que se pueda. Eso es históricamente, ¿no? Es decir, se puede destruir un pedazo, un castillo, tal, pero se va a tratar de conservar el castillo en la medida de lo posible y todas las edificaciones. Y en América sucede todo lo contrario. Estoy hablando no solo de América Latina, sino de América toda. Eh, lo que en 10 años, en la conquista, tras la conquista de cada una de las poblaciones de, de los dos grandes centros civilizatorios americanos que eran de los Andes, de Mesoamérica, no dejan huella, los conquistadores no dejan huella de, eh, de la, de la maravillosa arquitectura indígena y tampoco quieren dejar huella de la religión anterior. Es decir, hay, bueno, eh, ustedes se fijan, los conquistadores tienen una sola obsesión desde el principio. Inmediatamente después de Colón, aunque Colón tenía la misma, ¿no? Que es, a todos lo llaman Puerto Rico, Costa Rica, la Villa Rica, la Veracruz, ¿no? Están obsesionados con el tema. Y les voy a contar una historia ilustrativa, la más terrible que encuentro, que si ustedes recuerdan, al principio, cuando se reducía a las Antillas la conquista, estaban concentrados los españoles en, en una parte de la isla de la Dominica, que le llamaban, en la hoy República Dominicana. Entonces, les llega un rum rum de que hacia el otro lado de la isla hay riquezas sin fin, sobre todo oro. Les dicen hay unas pepitas de oro gigantescas. Y entonces Diego de Velázquez, quien luego dirigiría, bueno, tendría el derecho a conquistar las tierras que terminaría conquistando Hernán Cortés, va con sus compañeros y en 2 años no dejan a una sola persona, a un solo indígena de esa zona que hoy conocemos como Haití. Ahora podemos entender por qué Haití está poblado por descendientes del África Negra, de esclavos del África Negra.
Debo decir también, ya de pasada, que contra lo que nos han dicho, porque todo esto es una historia de mentiras, eh, los taínos y arahuacos de las Islas Santillana no eran ni pocos ni seres primitivos. Tenían una economía basada en un delicado trato con la naturaleza que incluía, por ejemplo, tener la piscicultura, es decir, que hubiera lugares donde se cultivaban peces, ¿no? Eh, Podría abundar ahí en el tema, pero bueno, el hecho es que no queda uno. Este nivel de crueldad, ¿no?, de destrozo, solo se explica por una cosa, eh, bueno, por el oro, la plata y por lo que hay detrás de ella. Eh, a ver, para 1507, es decir, 15 años después del viaje de Colón, no habiendo instrumentos de cartografía como los que hoy tenemos, empezaron a desarrollarse entonces, habiendo conocido muy poco conociendo muy poco todavía los conquistadores sobre lo que llamarían América, eh, ya hacen, al hacer un planisferio, un alemán, Müller, perdonen si de pronto confundo los nombres, o sea, se me va el nombre bien a bien. Estamos aquí un poco improvisando, ¿no? Eh, Ese hombre hace ese compendio y es ahí donde le llama bautiza a estas tierras como América. Bueno, primero una cosa, para este momento la España, sigámoslo llamando así, aunque ahora aclararemos, en ese momento España está muy lejos de andar hablando de esos temas, o sea, no le interesan mucho esos temas, ni siquiera tiene del todo claro si esto es un nuevo continente. Siguen pensando en mucho eh, que son islas dispersas, no saben muy bien qué pensar. Sin embargo, imagínense, 1507, es decir, no se conoce todavía ni el Golfo de México, ¿no? Y lo que se conoce es lo que en el mapa, en ese mapa del que planisferio del que les hablo, en cuanto a América, se dibuja solo las islas de las Antillas y el bordecito que Colón recorrió. Sin embargo, se hace muy bien. ¿Y por qué lo hacen un alemán en una ciudad alemana? Y le pone el nombre de, de América por Américo Vespucio, que era un navegante, un explorador también. Y resulta que Américo, el nombre, viene de Emérico, o Emerico, perdón, un nombre germano muy antiguo. ¿Qué estaba pasando aquí? O sea, ¿por qué son ellos, son alemanes que viven en ciudades muy prósperas, y también holandeses y italianos del norte, sobre todo de la zona norte de Italia, de las ciudades del norte de Italia? ¿Por qué son ellos los que empiezan a desarrollar sintetizan este conocimiento? Porque son ellos quienes van a beneficiarse, quienes ya empezaron a beneficiarse de la conquista. ¿Y por qué? Porque estas tierras se las dieron, si ustedes recuerdan,
el Papa hizo un reparto de los mares cuando los viajes de Colón y los previos de Enrique el Navegante, el portugués, entonces repartió los mares, ¿no? Los que quedaban hacia occidente, es decir, el Atlántico occidental, por lo tanto, con ello lo que tocara, eh, serían para Castilla, no para España, porque España era algo que se estaba creando en tanto nación en ese momento. Serán dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Pero el Papa le dio la exclusividad solo a la corona de Castilla. Eso muestra eh, todavía cómo estaba en proceso, ¿no? La unificación de esas coronas. Y el descendiente de Felipe el Hermoso, del esposo de Isabel la Católica, Carlos I de España, tiene, por su origen, tiene posibilidades de aspirar a los restos de lo que fue el gran imperio medieval europeo, que fue el imperio carolingio. Y quedan restos, ¿no? Y quedan restos nada despreciables, entre ellos justamente los Países Bajos, lo que se llamaría Alemania, aunque Alemania no es un país para nada, son ciudades, son zonas, y el norte de Italia. ¿Y qué pasa, pues? ¿Qué hace Carlos V? ¿Qué sucede cuando Carlos V se vuelve el dominante, ¿no? Bueno, que Castilla, o sea, la corona de Castilla, va a ser la conquista, van a ser quienes pongan a los conquistadores. Ni siquiera la corona de Aragón participa en ello, es exclusiva de Castilla. No pueden viajar aquí los de esa corona. Y entonces, bueno, los castellanos se van a encargar de la obra, castellanos como Cortés y compañía, y quien va a financiarlo todo y aprovecharse de todo son las ciudades del resto del imperio, es decir, las de los Países Bajos, las de Alemania y las del norte de Italia. Para esa época, en otra ciudad alemana, perdonen que no ande repitiendo nombres, se los daré en otro momento. En otra ciudad alemana vive el que se dice que es el hombre más rico de toda la historia, de apellido Fugger. Fugger es un gran banquero, es un gran comerciante, y uno se pregunta, aunque esto no lo vamos a responder hoy, se pregunta cómo cómo pudieron haber nacido esas ciudades y haberse acumulado tales riquezas cuando hace 2 siglos Europa estaba en el fondo, ¿no? Bueno, hay explicaciones, pero realmente sí es más o menos sorprendente, ¿no? Y la ciudad, no recuerdo, es Augsburgo, sí, la ciudad de Fugger es Augsburgo. Y Augsburgo, ustedes notan, ¿no? Augsburgo, Burgo es ciudad, Burgo, de él vendrá la palabra iglesia, el término iglesia, es decir, bueno, no sigo más. Esta gente como Fugger, les puedo hablar de otros, pero no en razón del tiempo no lo haré. ¿Qué son? Están dándole forma al sistema financiero que conoceremos después, que hoy es dueño de la tierra, ¿no? Y este sistema financiero es revolucionario,
porque es revolucionario, además tiene buenos motivos para hacerlo también, porque ya no se presta como antes contra una propiedad, contra algo tangible, ¿no? Ahora se presta contra lo intangible, contra lo que llamaremos la especulación, especulativamente se presta, ¿no? Y claro, Fugger y compañía prestan a los conquistadores castellanos, ¿no? Y comerciantes castellanos que construyen barcos, que compran mercancías para llevar y traer, porque están muy claros de lo que va a ser eso. O sea, ya con el mapa, con este mapa que dibuja Müller, eh, pues bueno, es un nuevo continente, aunque en el mapa todavía se vea muy pequeño, es un nuevo continente. Y de ese nuevo continente ya han empezado a traer también cosas por ejemplo, vegetales, que van a revolucionar el maíz y la papa, por ejemplo, ¿no? Cereales que van a revolucionar el jitomate, en fin, ¿no? Y han traído también, efectivamente, han traído oro y plata, no en las cantidades que esperaban, pero han traído. Y se las van a topar, saben que hay allí, porque también hay un conocimiento que viene desde Aristóteles y de esa época, no solo Aristóteles por citar a un griego, pero podemos citar a persas, ¿no? Que tienen ese conocimiento, o a chinos que saben que hay una cierta asociación entre calor y minerales en general y metales preciosos en particular. Entonces, tienen clarísimo que de ahí va a venir, o sea, tienen un olfato bárbaro. Estamos hablando del hombre, posiblemente el hombre más rico de la historia. Eh, y esto produce mm, todo el fenómeno, produce quienes son sus operadores, los castellanos, eh, una una auténtica locura, que también tiene otros elementos. El otro elemento es que en efecto dos masas continentales que jamás eh, tuvieron noticia de una de otra desde los tiempos de los inicios de la civilización, tienen idea, ¿no? El viejo mundo podía saber, o sabía más o menos de la existencia de todas las otras sociedades, ¿no? de, la, de la americana en chino. Y además y viceversa, ¿no? O sea, los indígenas americanos no podían, resultaba inconcebible, nada más pensémoslo, o sea, en sus condiciones, ¿por qué caray pensar que hay algo más allá, ¿no? De esos mares gigantescos, porque además América es el único continente que está cercado por los dos grandes océanos, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Bueno, lo que sucede en ese momento, dice un historiador estadounidense, no se compara ni siquiera con la conquista espacial iniciada en el siglo XX y que continúa hoy. No se comparan, porque ahí en efecto dos auténticos, distintos planetas se ponen en contacto. Y eso produce una revolución en el tiempo y el espacio humano, dice otro historiador llamado Pierre Chaunu, un francés. Produce una revolución jamás habida en la historia de la humanidad, jamás habida. Y esto es lo que produce esa demencia que el cronista, llamado cronista de Indias, es decir, a quien encargan los reyes católicos o la reina, en particular la reina Isabel, que despida y recoja a los conquistadores que salen de Sevilla
que cuente sus historias, está asombrado y dice, quienes de aquí marchan mansos corderos, vuelven convertidos en rapaces lobos. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, primero hay el asombro por una realidad que incluso en términos de naturaleza es asombrosa. En algún momento Colón escribe durante su primer viaje, es que lo que hay aquí, los peces, los mamíferos, las plantas, son tan diformes a las nuestras como la noche al día. Bueno, entonces, en medio de esta atmósfera de fantasía, eh, eh, o esta atmósfera de fantasía es la que propicia, también la que ayuda, contribuye a la locura, ¿no? Y a la locura de la destrucción. Pensemos en qué clase de personas se vuelven esas que hacen lo que hizo Diego de Velázquez en Haití, o lo que hace Pedro de Alvarado, la bestia que sabemos de los asesinatos en Texcoco, que después de aquí se va a la zona maya y produce ahí, a la zona maya mexicana y guatemalteca, finalmente eh, la zona maya, y produce, comete monstruosidad y media. Y luego cuando llegan los Montejo, tiempo después, a Yucatán, pues hay que les cuenten los yucatecos, ¿no? Que conocen algo de historia, lo que ese hombre fue, ¿no? Era eran monstruos dignos de los bestiarios medievales. Ahí les pido que busquen bestiarios medievales, que son los que recogen la imaginación que anda volando en las cabezas de los europeos de la época, ¿no? Ya saben, dragones de mil cabezas, es decir, personajes eh, eh, mitológicos o legendarios, realmente monstruosos y capaces de hacer cualquier cosa, que por cierto esos personajes son los que han nutrido la novela fantástica de nuestros tiempos. El, y, Eso es lo que explica pues la velocidad y la brutalidad de lo que hicieron aquí. Eh, ¿Y por qué llamo invención? Bueno, llamo invención porque ya hemos visto con el nombre, ¿no? O sea, el nombre es un invento, ¿no? El nombre del continente es un invento. Pero después se van a decir, en esa misma época, el siglo, hasta el siglo XVIII todavía, o sea, se va a decir barbaridad y media sobre estas tierras, y lo van a decir la gente más juiciosa e inteligente, por ejemplo. Lo va a decir Voltaire, lo va a decir Hegel, lo va a decir Buffon, el padre del naturalismo, que van a decir, además, les vale gorro contradecirse, ¿no? Y entonces unos dicen, nada, es un continente imberbe, o sea, que es muy joven. Y otros dicen, no, es un continente corrupto, o sea, demasiado viejo. Y así se siguen en historias que podemos no seguir a través de historiadores alemanes, italianos, buenísimos, un par, buenísimos, ¿no? Y luego les paso, bueno, Antonello Gerbi y Bitterli, eh, eh, bueno, ahí les pasó el tip. Pero recojamos esto. Y para terminar, para que esto no sea muy largo, ya llegamos al minuto 24. Diré que lo que sucede tras la conquista, aquí estoy hablando en particular de Mesoamérica, que incluye, como ustedes saben, eh, a, se extiende hasta Panamá, hasta lo de Panamá. Lo que sucede es lo que desde mi punto de vista resulta el fenómeno más importante en la historia de nuestros lugares, que es la reinvención
de las identidades indígenas. O sea, los indígenas, eh, como dice un poema recogido por la Misión de los Vencidos, tras la caída de Tenochtitlán, dicen, y nos dejan por herencia una red de agujeros, o sea, nos dejan nada, nada, menos que nada, porque todo se va por ahí, por los agujeros, y, y les mata la historia, les desaparecen la historia, o sea, les desaparecen todos, los desaparecen las certificaciones, los hacen vestirse de una manera distinta, les desaparecen la memoria, y ellos, en un proceso asombroso, cada pueblo por su lado va a reconstruir estas identidades y sobre estas identidades es sobre las cuales estamos sustentados. Bueno, ahí paro. Gracias. Soy Jorge Belarmino. Pues.